Hola, 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 mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla con la misma energía que yo traigo hoy. Sean súper bienvenidos a su canal favorito de chismecito, noticias, y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo y las novelas turcas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado causando revuelo en redes sociales y que nos tiene a todos con el corazón latiendo fuerte. Prepárense porque hoy vamos a hablar de sí, exacto. De Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa parejita que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que aunque la serie terminó hace tiempo, nos sigue regalando momentos que alimentan nuestra esperanza de verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Como siempre, antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viendo mis vídeos y todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola de las noticias, los análisis, los chismes jugosos y las sorpresas que les tengo preparadas. Activen la campanita también para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no olviden dejar su like si les gusta este contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles los mejores vídeos. Ahora sí, con todo el entusiasmo del mundo, vamos al grano. Y es que, amigos, amigas, es imposible negar que la química entre Kerem y Hande traspasó la pantalla. Senkalkapm fue un fenómeno, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Erçel, como se conocían sus personajes, se convirtió en un símbolo de amor para muchos. La relación entre Eda y Serkan nos hizo reír, llorar, soñar y hasta desear tener un romance así de apasionado. Y claro, al ver la conexión que había entre Kerem y Hande, no pudimos evitar preguntarnos, ¿y si esa magia no era solo actuación? Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran constantes. Las miradas, las sonrisas cómplices, las interacciones fuera de cámara, todo parecía indicar que había algo más que una amistad entre ellos. Incluso llegaron a confirmar su relación, enamorándonos aún más. Pero como en toda historia de amor, hubo altibajos. Su relación terminó, dejándonos a muchos con el corazón roto. Los fanáticos, los que habíamos creído en su amor, nos quedamos con esa sensación de vacío, esa pregunta en el aire de si alguna vez los volveríamos a ver juntos. Y justo cuando parecía que la página de su historia estaba cerrada, ¡bam!, aparece Kerem Bürsin con un gesto que ha encendido todas las alarmas y ha resucitado esa esperanza que teníamos guardada bajo llave. Resulta que Kerem, nuestro galán turco, ha dejado un mensaje que muchos interpretan como un mensaje romántico, un guiño, una declaración, un todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a hablar de ese mensaje, de esas palabras que han hecho que todo el fandom se ponga a especular, a buscar significados ocultos y a soñar con una reconciliación. Para entender la magnitud de esto, primero hay que recordar que Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal, especialmente después de su ruptura con Hande. No suele dar muchos detalles sobre sus relaciones, ni suele ser tan explícito con sus sentimientos. Por eso este gesto en particular ha llamado tanto la atención. Ha sido como un rayo de luz en la oscuridad, una señal de que quizás, solo quizás, aún hay esperanza para ese amor que muchos anhelamos ver florecer nuevamente. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem? No se los voy a contar de golpe, quiero que lo vayamos analizando paso a paso para que veamos por qué este mensaje ha causado tanto revuelo. No fue una declaración directa de amor, no fue un te extraño, pero fue algo mucho más sutil, algo que solo aquellos que han seguido de cerca la historia de Kerem y Hande pueden entender en su totalidad. Fue un mensaje en redes sociales, un mensaje aparentemente inocente, pero que para los que estamos metidos en este mundo de chismes y novelas turcas, fue una bomba. El mensaje fue compartido en una historia de Instagram, una plataforma donde Kerem es bastante activo, aunque no tanto en temas de su vida amorosa. En la imagen se veía un paisaje, un lugar tranquilo, quizás una playa o un bosque, algo así como un paraíso. Y sobre esa imagen, escribió una frase muy particular. No voy a decir exactamente qué escribió porque quiero que vayamos desmenuzando las palabras y analizando su posible significado. Lo que sí les puedo decir es que la frase tenía que ver con el tiempo, con los recuerdos y con esas personas que dejan huella en nuestra vida. Muchos de sus seguidores, rápidamente, comenzaron a asociar la frase con Hande. Recordemos que aunque no se han vuelto a mostrar juntos públicamente, hay rumores que indican que siguen en contacto de alguna manera. Quizás se han visto, quizás se han hablado,
no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que la conexión entre ellos es innegable. Y ahora con este mensaje muchos creen que Kerem está dejando una pista, un indicio de que aún piensa en ella, de que aún la recuerda con cariño. Y es que en estos casos cada detalle cuenta. La elección de la foto, la manera en que escribió la frase, el momento en que la publicó, todo puede ser analizado y darle un significado. Y claro, el hecho de que Kerem, siendo tan reservado, haya decidido compartir algo tan personal, es lo que ha generado tanta expectación. Y no es para menos porque aquí, amigos y amigas, estamos hablando de una de las parejas más queridas de las novelas turcas. Su historia, tanto en la ficción como en la vida real, nos ha cautivado, nos ha hecho creer en el amor y en la magia de las relaciones. Pero claro, también es importante ser realistas. No podemos caer en la ilusión de que este mensaje es una confirmación de reconciliación. Quizás Kerem solo estaba compartiendo un pensamiento, un sentimiento personal sin ninguna intención de dar pistas sobre su vida amorosa. Quizás la frase tenía un significado diferente al que le estamos dando. Pero, ¿qué sería de nosotros sin un poquito de esperanza? ¿Qué sería de nosotros sin especular, sin soñar, sin alimentar nuestra ilusión de verlos juntos de nuevo? Por supuesto, las redes sociales explotaron con este mensaje. Los fans de la pareja, conocidos como Kerem Hande o Anker, no tardaron en reaccionar. Los comentarios, los hashtags, las teorías, todo se multiplicó en cuestión de minutos. Muchos compartieron el mensaje de Kerem, añadiendo comentarios como «Es para Hande, se aman, lo sabemos, vuelvan, por favor». Los memes tampoco se hicieron esperar, y las redes sociales se inundaron de imágenes de Kerem y Hande juntos, recordando los momentos más icónicos de su romance. Y es que esta pareja tiene una base de fans muy fuerte, que los siguen desde que se enamoraron en Senkalkam. Han visto su historia de amor florecer, han sufrido con su ruptura y han mantenido viva la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y aunque el tiempo ha pasado, aunque ambos han seguido con sus vidas, el amor que les tienen a Kerem y Hande no ha disminuido. Al contrario, parece que se ha hecho más fuerte con el tiempo. Y no los culpo porque yo también siento esa emoción cuando veo una foto de ellos juntos o cuando leo una noticia que hace referencia a su relación. Pero, ¿qué pensará Hande de todo esto? Esa es la pregunta del millón. ¿Habrá visto el mensaje? ¿Le habrá dado algún significado? ¿Habrá sentido algo al leer las palabras de Kerem? Todo es un misterio. Hande también ha sido muy reservada con su vida personal después de su ruptura con Kerem, aunque algunos rumores la han relacionado con otras personas. Sin embargo, ninguno de esos rumores ha tenido la fuerza o la repercusión que ha tenido este mensaje de Kerem. Y es que al parecer, el corazón del público sigue latiendo por esta pareja que nos enamoró en la pantalla. Es importante recalcar que todo esto es pura especulación, y que no tenemos ninguna confirmación oficial de que Kerem haya enviado ese mensaje con alguna intención romántica hacia Hande. Pero como dije antes, la esperanza es lo último que se pierde, y en el mundo de las novelas turcas todo es posible. Hemos visto historias de amor increíbles, reconciliaciones inesperadas y finales felices que nos han hecho creer en la magia del destino. ¿Por qué no podría ser este el caso de Kerem y Hande? Además, es lindo ver cómo las redes sociales se han convertido en un espacio para expresar estos sentimientos y emociones. Los fans de la pareja se han unido en una sola voz para pedir su reconciliación, para compartir su amor y para demostrar que no se han olvidado de ellos. Y aunque a veces pueda parecer que esto es solo un juego, creo que es importante tener presente que las emociones que sentimos son reales, y que las historias que nos cautivan, también tienen un impacto en nuestra vida. Y es que, amigos y amigas, ¿quién no ha soñado alguna vez con tener un amor de telenovela? Un amor que sea capaz de superar todos los obstáculos, un amor que sea tan intenso y apasionado como el de Eda y Serkan. Y es precisamente ese anhelo, esa esperanza de ver un romance así, lo que nos impulsa a seguir de cerca la historia de Kerem y Hande, aunque ya no estén juntos en la vida real. Queremos creer que el amor verdadero existe y que quizás, solo quizás, estos dos actores puedan volver a escribir su propia historia de amor. Pero volviendo al mensaje de Kerem, es importante destacar que no es la primera vez que sus gestos han despertado rumores de reconciliación. Ha habido otros momentos en los que sus acciones han sido interpretadas como señales de que aún hay un lazo especial entre ellos. Pero este mensaje en particular, debido a su carácter más personal y a su forma sutil, ha generado un revuelo mucho mayor.
Y es que el amor es así, es misterioso, es caprichoso, y a veces nos da señales que no siempre entendemos. Pero es precisamente esa incertidumbre, esa emoción de no saber qué va a pasar, lo que lo hace tan emocionante. Y en el caso de Kerem y Hande no cabe duda de que la historia está lejos de terminar. Quizás, solo quizás, este mensaje sea el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, o quizás, sea solo un momento más en su historia, una historia que nos seguirá dando de qué hablar. Pero, más allá de todas las especulaciones y rumores, es importante recordar que Kerem y Hande son dos personas que merecen respeto. Independientemente de lo que pase entre ellos, debemos respetar sus decisiones y sus caminos. Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento y querer que se reconcilien a toda costa, pero es importante recordar que son personas que tienen sentimientos y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Así que como fans debemos apoyar sus decisiones y desearles lo mejor, independientemente de si están juntos o separados. Y no podemos dejar de mencionar el impacto que ha tenido Senkalkam en la cultura popular. La serie no solo nos regaló una historia de amor increíble, sino que también nos dio a conocer a dos grandes actores que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande, su talento y su carisma, han hecho que la serie se convierta en un fenómeno mundial, y que su historia siga vigente en el corazón de sus fans. Y es que esta novela demostró que el amor no tiene fronteras y que las historias de amor, bien contadas, pueden llegar al corazón de todos. Y bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo, pero no se preocupen que la chismecito sigue en otros vídeos. Recapitulando un poco, hemos hablado de este mensaje de Kerem Bürsin que ha despertado todas las alarmas del fandom Anker, un mensaje que muchos interpretan como una declaración romántica dirigida a Hande Erçel, y que ha resucitado la esperanza de una reconciliación. Hemos analizado el mensaje, hemos hablado del impacto que ha tenido en redes sociales, y hemos especulado sobre su posible significado. Pero como siempre hemos intentado ser realistas y respetar las decisiones de Kerem y Hande, independientemente de lo que pase entre ellos. Es importante recordar que todo esto es pura especulación, y que no tenemos ninguna confirmación oficial de que este mensaje tenga alguna intención romántica. Pero, ¿qué sería de nosotros sin un poquito de esperanza? Y sobre todo, ¿qué sería de nosotros sin soñar con ver a nuestra pareja favorita junta de nuevo? La magia de Senkalkam sigue viva en nuestros corazones, y la esperanza de que Kerem y Hande puedan volver a encontrarse, sigue presente en nuestra mente. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por acompañarme en este chismecito que tanto disfrutamos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido nuevo, fresco y entretenido. Y como siempre quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció este mensaje de Kerem? ¿Creen que tiene alguna intención romántica? ¿Creen que algún día veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de ser respetuosos en sus comentarios, recordando que estamos hablando de personas con sentimientos. Y para terminar, mis amores, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les entretuvo, si les hizo soñar un poquito, no se olviden de dejar su like. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman las novelas turcas y que sueñan con una reconciliación de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Y activen la campanita, que así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero un montón. Besitos.